Mis dogs queridos, queridos y queridas, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que mejor, mis dogs, dentro de lo que cabe en esta situación, ¿sí? Bueno, estamos ya a mitad del curso, mis dogs, esta es la sexta sesión, básicamente, y he recibido trabajos de la mayoría de ustedes y los que faltan y las que faltan, por favor, pues los invitamos a que continúen, a que entreguen, manden sus trabajos para poder ser realimentados. Entonces, esa es la invitación a quien ha estado enviando puntualmente sus trabajos. Muchas gracias. Ya he contestado las realimentaciones de cada uno de ustedes que envían los trabajos, los que faltan, pues es la cordial invitación a que no se atrasen tanto. Estamos ya a esta es la sexta sesión, entonces quedan pocas sesiones para que se pongan al corriente, si son tan amables, porque si no, no tendría yo elementos de evaluación de su materia. Entonces es la cordial invitación a enviar quien falte sus lecturas, a quien está al corriente. Muchas gracias por dedicarle su espacio y su tiempo a su materia. Hoy vamos a ver la lectura de Ordóñez sobre esta ruta hacia la transformación. Básicamente, pues vivíamos en un mundo de certidumbre en donde pasamos de esa certidumbre a la incertidumbre, con cierto tipo de mutaciones debido a la tecnología. Para ello, entonces, el autor considera esta parte. Dice, bueno, tenemos en esta parte de transformación de mutaciones, tenemos dos tipos de personas. Aquellas que tienen la neofilia, que es la fascinación por lo nuevo, que es experimentar básicamente con estas tecnologías, con estos cambios, apoyados en la innovación, apoyados en la creatividad, y tenemos a los neofóbicos, aquellos que tienen aversión por la novedad, aquellos que prefieren que el mundo siga tal como está, básicamente, aunque el mismo mundo pues no lo permita. Entonces nos dice, bueno, para poder hacer los cambios que se necesitan en procesos de incertidumbre, ¿sí? El autor presenta una curva para el cambio y dice, bueno, el cambio se da bajo cuatro características. La primera es la negación hacia este cambio que viene, a que las cosas se mantengan igual, a que todo siga igual. Por lo tanto, entonces se presenta una resistencia. En cuanto el mundo sigue avanzando, en cuanto los cambios siguen avanzando, ¿sí? Esta resistencia se convierte ya en un proceso de exploración. Cuando soy consciente de que necesito cambiar, de que las cosas están cambiando, puedo entrar en un proceso de exploración, ¿sí? Explorar qué es lo que hay de nuevo, explorar cómo se da la situación y posteriormente ya cuando acepto que hay un cambio puedo tener el compromiso. Entonces los negadores dice, bueno, se niegan resistentemente y se niegan conscientemente a lo nuevo, básicamente. Los resistentes toman una actitud defensiva, sienten que hay una pérdida de poder, una pérdida de estatus, una pérdida de territorio. Por eso es esta actitud resistente. Cuando ya me doy cuenta de esto, ¿sí? Que puedo ser consciente, puedo entrar a ser explorador. La aceptación de la necesidad de lo nuevo, la disposición con la actitud a cambiar y buscar nuevas iniciativas que me permitan básicamente ir aceptando el cambio. Ya cuando lo puedo perfilar como algo muy mío, este cambio, cuando ya soy consciente de que tengo que cambiar, puedo adquirir el compromiso.
que es el aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías, de los nuevos procedimientos, y puedo tener una soltura para actuar en el nuevo entorno, básicamente. Entonces, la iniciativa de cambio, dice, bueno, el autor dice, bueno, tengo que elegir mi propia aventura, resistir o crear. Y para hacer el cambio, mis docs, se necesita de dos conceptos, ¿no? La creatividad y la innovación. Uh-huh. Entonces, la creatividad es, desde esta perspectiva de Ordóñez, es pensar las soluciones a un problema existente. ¿Cómo puedo resolver ese problema? ¿Cómo lo puedo mejorar? Básicamente, ¿con qué soluciones puedo contar? Y esa es la creatividad. Y la innovación, básicamente, ya que lo pienso, ya que puedo tener la creatividad, puede ser el insight, se me prendió el foco, básicamente, puedo ser un innovador, que es concretar el potencial transformador, básicamente, para darle la solución. Entonces, ¿cuáles son las barreras a la creatividad, básicamente? Las barreras a la creatividad son los bloqueos. Me puedo bloquear perceptivamente a decir, no, así siempre ha sido y así siempre será. ¿Sí? Puedo tener limitaciones racionales. Puedo entrar en miedo, mis dos. Y el miedo me paraliza. Por eso me niego básicamente a entrar en procesos de cambio, en procesos creativos, ¿sí? Y tengo que aprender a tener procesos divergentes y convergentes, mis dos, ¿sí? Eso es lo interesante para poder entrar en procesos de creatividad, ¿sí? En lo social, tengo que aprender que, ¿sí? Si sigo estático por el miedo al cambio, ¿sí? No puedo aceptar esta posibilidad de enfrentar el fracaso, ¿sí? Por eso me quedo estático, por eso no quiero que las cosas cambien, básicamente. Me bloqueo emocionalmente, no hago una, ¿sí?, actitud positiva hacia enfrentar procesos de incertidumbre. Me pueden dominar mis estereotipos, me pueden dominar los prejuicios, básicamente, y entonces la innovación se convierte junto con la creatividad, ¿sí?, en el entorno con las personas que convivo para poder hacer los cambios. Es un proceso personal de conciencia que me permita, ¿sí?, ir y romper las barreras, básicamente romper mis limitaciones, romper el bloqueo que tengo, aprender a tener pensamientos divergentes y convergentes, no lineales, ¿sí? Esa es una actitud básicamente disruptiva. Entonces los grupos, sí, pueden ayudar cuando convivimos con ellos, básicamente, o se pueden convertir en el obstáculo o se pueden convertir en la característica dinamizadora que me permita hacer el cambio, aunado a los estilos personales que cada quien tiene para enfrentar los cambios, básicamente. El proceso creativo, entonces, sí, si doy paso a él, básicamente, sí, el proceso creativo tiene varias etapas. Tiene la explicación, el por qué es necesario este cambio, cuál es el problema que tengo, la incubación que me permite pensar en la solución, el desarrollo, cómo lo voy a hacer y cómo puedo implementarlo para poder, ¿sí?, a ese problema que se tenía, darle una diferente tipo de solución. Para eso, entonces, tengo que aprender a tener pensamientos divergentes y convergentes. ¿Qué diverge? ¿Cómo lo podría hacer divergentemente? Y después, ¿cómo puedo unir todas las ideas que tengo en un pensamiento convergente? Entonces, lo divergente y lo convergente se vierte en el pensamiento complementario que me puede ayudar para desarrollar. ¿Qué puedo hacer para desarrollar la creatividad? Básicamente puedo hacer mapas mentales de mis lecturas, puedo leer sobre los 6 sombreros, básicamente,
que me permita tener 6 tipos de pensamientos. La técnica de los 6 sombreros son 6 colores de sombreros que me permiten, si cada vez que me pongo un sombrero, me pongo un sombrero rojo y solamente lo voy a ver el problema con la emoción. Me puedo poner un sombrero amarillo y lo voy a ver desde una actitud positiva el problema. Me puedo poner un pensamiento verde y lo puedo ver desde las características estadísticas o con creatividad. Básicamente me puedo poner un sombrero negro y verlo fríamente. Entonces, cada uno de los 6 sombreros representa una situación para poder trabajar los pensamientos. ¿Sí? A ello le agregamos pues esta calidad y cantidad, ¿sí?, que pueden tener todas estas técnicas para desarrollar la creatividad. ¿Sí? Entonces, pasaremos, ¿sí?, básicamente a otras, a otra situación. Sí, sí, listo. Bueno, entonces, bajo esta característica de este cambio, de estos procesos, vamos a estar insertos básicamente con los grupos. Entonces, los grupos pueden ser de 2 tipos, pueden obstaculizar los procesos creativos o pueden dinamizarlo, básicamente. Entonces, el estado personal de cada para poder hacer un cambio, para poder ir a básicamente solo ese producto a depender del estilo personal. Puedo trabajar con un grupo dinamizador, como puedo trabajar con un grupo que obstaculiza las características para llevar los procesos. En un proceso creativo me permite primero explicar básicamente cómo está el problema, cómo se puede dar la solución. La incubación me permite pensar cómo puedo hacer las soluciones, puedo darlas, después cómo las puedo desarrollar para poderlas implementar. Ese proceso creativo puedo tener pensamientos desde el insight, cuando se me prende la idea, o puedo tener también pensamientos disruptivos que me permitan romper básicamente con esta situación. ¿Sí? Entonces, para ello se necesitan pensamientos divergentes, donde me abro a otro tipo de pensamientos, y convergentes, que se cierran hacia ese proceso creativo. Los pensamientos divergentes y convergentes son complementarios. Dan paso, ¿sí?, a abrirme a nuevas ideas o a romper la estructura lineal que me permita agrupar las diversas ideas en un solo pensamiento convergente. Entonces, es aprender a tener divergencia y convergencia, básicamente. Para eso, entonces, el autor propone técnicas para desarrollar, ¿sí?, básicamente la creatividad, ¿sí?, la nueva búsqueda. ¿Cómo lo puedo hacer? Un mapa mental. Un mapa mental me permite básicamente ver cómo estoy pensando el problema, cómo lo estoy explicando para poder buscar las soluciones. ¿Sí? Puedo trabajar la técnica de los 6 sombreros. Básicamente esta técnica pues son 6 sombreros de diferentes colores, con 6 colores, y cada vez que yo me coloco un sombrero tengo que aprender a tener ese tipo de pensamiento. Me pongo un sombrero amarillo. Ese pensamiento es una actitud positiva. ¿Cómo veo el problema? Y lo tengo que ver positivamente. Puedo ponerme un sombrero rojo. Cuando tengo un sombrero rojo, puedo ver el proceso básicamente, ¿sí?, con las emociones. Puedo ponerme un pensamiento negro o un sombrero negro
básicamente, y lo veo fríamente, lo veo por los datos, por las estadísticas que se dan, básicamente. Entonces, así son seis sombreros con seis colores diferentes y cada uno de ellos me permite, básicamente, ¿sí? La calidad y la cantidad de los problemas que tengo y cómo los puedo solucionar. Cada una de estas técnicas, el mapa mental y los seis sombreros, pues me llevan a apreciar la calidad y la cantidad de el análisis situacional del desarrollo que puedo hacer para poderlo implementar. Vamos a pasar ahora a otra filmina, básicamente a otro archivo, para poder dar este proceso de la creatividad. Permítanme ustedes, salgo de esta para poder implementar la otra característica. Milik Vic se está viendo. ¿Cómo hacer? Listo. Es esta, Milik. Listo. Bueno, ¿cómo hacer la creatividad con la innovación, mis dogs? Básicamente. Entonces, primero, pues aprender las reglas del juego, ser una creatividad o una innovación, mis dogs, es participar, es compartir experiencias con el otro, básicamente, y ser curioso y preguntar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál sería la propuesta? ¿No? Entonces, es un ejercicio para la creatividad, básicamente, es unir estos 9 puntos con solo 4 líneas, sin interrupción, sin levantar el lápiz. De esta forma, cada uno de los puntos solo se ha tocado una vez. No está permitido volver sobre la línea. La característica para resolver este ejercicio, por ejemplo, implica, ¿sí? Básicamente, implica que tengo que romper los espacios limitados, ¿sí? Es irme más allá del espacio limitado que me permite resolverlo. Luego me comentan si lo resolvieron mis docs, básicamente. Entonces, ser creativo consiste en ser capaz de ver las cosas de manera diferente. Tenemos los problemas, ¿sí? Y cómo lo puedo ver de manera diferente, ¿sí? Entonces, la creatividad puede provocar también el nacimiento de una idea nueva, básicamente. Y la innovación se considera entonces la aplicación práctica de la idea con el propósito de alcanzar el objetivo. Entonces, la creatividad es el conjunto de técnicas que tienden a reproducir de manera artificial y voluntaria el proceso normalmente aleatorio del descubrimiento. Entonces, ¿sí? La creatividad es el medio para poder resolver el problema y la innovación es la aplicación que le doy, es el fin. ¿Sí? Para que yo pueda resolver problemas, tengo que considerar la creatividad y la innovación. Entonces, en el caso de las organizaciones, de las empresas, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué es importante la creatividad en el medio empresarial u organizacional? Porque finalmente, ¿sí? Se puede crear una nueva empresa en este proceso de crisis que vivimos con la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Hay ya gente innovadora, gente creativa, básicamente,
que se ha quedado sin empleo y que está haciendo cosas que en este momento de crisis se necesitan. Estaba leyendo de una, eh, una, eh, una señora que se queda sin trabajo con este problema que tenemos de la pandemia y finalmente con PVC empieza o inicia a hacer mascarillas con figuras básicamente de los superhéroes. Y entonces ya empieza ella a promocionarlo, básicamente. Químicos que se han quedado sin trabajo y que están haciendo este producto de gel para poderlo dar con las características del 70% de alcohol. Entonces, para eso es la creatividad, es la idea, ¿sí? Con lo que sé hacer, ¿qué puedo hacer para poder expresarme en una nueva situación de crisis? Ese es el cambio, mis talks, ¿sí? Entonces, ¿sí? Con la creatividad nos convertimos nosotros, cada uno de nosotros, en protagonistas de nuestra vida, de nuestra empresa, ¿sí? Aportamos la forma de ver y hacer las cosas. Entonces, para ser creativo debemos tener una mente abierta, debemos romper las barreras, las rutinas, los frenos, es pensar de una forma diferente para hacer de una forma diferente las cosas. ¿Sí? Y la innovación me permite crecer personal y profesionalmente porque me permite hacer las cosas nuevas y afrontar nuevas retos. Entonces, la innovación se valora cada vez más en el mundo profesional porque son las ideas puestas en práctica y la creatividad nos permite, ¿sí?, ayudar a oxigenar la mente y a relajarse, pensando nuevas ideas. Por ejemplo, si en una lluvia de ideas, qué es lo que se propone, qué es lo que se hace. Entonces, ¿cómo comprendo el proceso creativo? El proceso creativo, bajo esas características, tiene la primera etapa, la fase del calentamiento, la segunda, la transformación, el desarrollo de la técnica, la hora del café, el eureka y el cruce. ¿Qué significa esto? En la fase del calentamiento significa hacer juegos o ejercicios de entrenamiento que me permitan, ¿sí?, ver, tener un problema y verlo de otra manera, ¿sí? Básicamente. Reflexionar, pensar, básicamente, ¿sí?, con lo que tengo, despertar mi imaginación, apartarme del hábito del pensamiento para encontrar nuevas soluciones. Entonces, se pueden hacer ejercicios como el que está aquí, completa dibujos a partir de un aspa, básicamente, qué puedo hacer con ellos. ¿Sí? La siguiente fase del proceso creativo implica la transformación. Y esto es básicamente la transformación, es lo que sucede adentro de mi cabeza. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya hice el acopio de la información, básicamente, y entonces, ¿cómo puedo verlo desde otra manera? Es como trabajar un rompecabezas. ¿Cómo lo haríamos ese rompecabezas? Observo las figuras, observo lo que tengo que diseñar, básicamente con esos rompecabezas, observo las figuras desde diferentes ángulos, básicamente, ¿sí? O en el caso, tengo el problema, tomo los datos, básicamente, ¿sí? Lo observo desde diferentes maneras, lo pienso desde diferentes maneras, básicamente, y lo voy comparando y o relacionando con otro. Es tener diferentes ángulos, es tener pensamientos convergentes y pensamientos divergentes, básicamente. Una de las técnicas más utilizadas, básicamente, para el proceso del desarrollo creativo es la lluvia de ideas. Con la lluvia de ideas se puede tener un amplio abanico de posibilidades, básicamente, ¿sí? En el primer momento se produce
una divergencia se producen muchas ideas, básicamente se asocian, algunas de ellas alejándonos del problema, ¿no? Sin embargo, después de que presento toda la lluvia de ideas, ahora lo hago un pensamiento convergente, es decir, esta, de todas estas ideas, ¿sí? Vuelvo con ellas hacia el problema y entonces las que son más acercadas hacia el problema las voy conjuntando en un pensamiento convergente. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, esta etapa, la hora del café que se llama, ¿sí? Pero bueno, a veces es imprescindible. Básicamente es hacer un descanso, ya tengo todas las ideas, hago un descanso, o aquí le llaman la hora del café, a veces se llama, ya amasé, perdón, la masa, ¿sí? Ya hice la mezcla con la masa y la dejo ahora reposar. Me tomo un tiempo, me relajo, básicamente, para poder despejar la mente. Tomo respiro, hago respiraciones, básicamente. Y esto lo tengo que hacer esta hora del café o esta hora del reposo de la masa cuando ya me siento que estoy bloqueada, que ya no tengo nuevas ideas para poderlas definir, básicamente, y me tomo un relax, me tomo un tiempo para poder carburar las ideas y descansar de ellas y luego regresar. Cuando ya puedo y estoy descansada, ¿sí? Puedo verlo, puedo volver a ver qué es lo que hice, bajo qué características hice, básicamente, y vuelvo al problema, ¿sí? Entonces ya dejé de esforzarme por las ideas y ahora de este descanso empiezo el armado, básicamente, que es el proceso del eureka, ¿no? Bueno, en física, ¿no? Del eureka. He encontrado una parte de la solución, básicamente. Y después, ya en el cruce, trato de encajar todas las ideas y ver cuál ya es la resolución que tengo, básicamente, y cuál ya llevo a la práctica para que pueda funcionar. Esas son las fases de este proceso creativo. ¿Cómo puedo mejorar esta creatividad, básicamente? Bueno, a veces me puedo detener nada más porque busco una respuesta correcta, cuando puede haber varias. Porque pienso que esa respuesta no es lógica, porque pienso que para pensar e idear tengo que seguir las reglas del juego, ¿sí? Porque si me detengo a pensar, pienso que esto me lleva más tiempo y tengo que ser práctico, porque me puedo equivocar y eso es vergonzoso, básicamente, porque este juego de la creatividad es de niños, no es para mí, ¿sí? Porque esa no es mi especialidad, no opino porque no tengo ni idea de ese tema, porque no quiero hacer el ridículo, porque finalmente no soy creativo. Estos serían los frenos. ¿Cuáles son las competencias que necesito para desarrollar la creatividad? Adaptarme y ser flexible ante los cambios. Estoy viviendo un cambio, estamos viviendo un cambio en el mundo, básicamente, que no sabemos cómo nos va a cambiar la vida, de qué manera nos va a cambiar la vida a todo el mundo, básicamente, y que tengo que tener interés por aprender. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia como ciudad, como país, como mundo, básicamente? ¿Sí? Tengo que pensar en esta autonomía para la toma de decisiones. Tengo que ser curioso, ¿sí? Buscar, tener interés por buscar información, básicamente. Mi capacidad de análisis y síntesis, mi confianza y la seguridad en mí mismo, tener iniciativa, orientarme hacia el reto y la resistencia a la presión. Son las competencias que tengo que desarrollar básicamente para esta creatividad. ¿Cómo puedo generar las ideas? ¿No? Piensas, luego puedes crear, ¿no? Se de Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrenar mi pensamiento creativo, básicamente. Buscar ejercicios que me permitan fomentar mi creatividad. Tener actitud mental, evitando posturas
estructuras cerradas o rígidas. Ser imaginativo, ¿qué pasaría si? ¿Sí? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo me veo? ¿Qué me veo haciendo? Básicamente, ¿cómo va a estar el mundo después de que hemos atravesado todo este problema de la pandemia? ¿No? Tener actitudes positivas, ser curioso, que me implica buscar nuevas opciones, nuevas oportunidades, qué es lo que piensa el mundo de esta pandemia, cómo lo ve China, cómo lo ve Italia, cómo lo ve España, cómo lo ve Europa, cómo lo estamos viendo en América Latina, básicamente. ¿Sí? Comunicar abiertamente lo que se piensa y tener, ¿sí?, confianza en sí mismo, básicamente. Puedo trabajar la creatividad en equipo, básicamente, ¿sí? Y esto implica que es un conjunto de personas con diferentes capacidades a la mía, básicamente, pero que cada una de ellas nos complementa, ¿sí? Comprometidos con el propósito de encontrar ideas, con el objetivo de resultados y ser conjuntamente responsables. El trabajo en equipo, el trabajo, la creatividad en equipo permite que al tener diferentes ideas, diferentes posturas, ¿sí?, la gente haga de ello pensamientos convergentes y divergentes que me permiten ser complementario para lograr una idea que podamos llevar a cabo siguiendo el objetivo de la organización o de la empresa. Las claves del proceso creativo, ¿sí? Puede ser una generación, podemos trabajar en silencio con el equipo para poder escribir nuestras ideas, podemos agrupar las ideas en un panel donde se vean básicamente una lluvia de ideas, se puede hacer la discusión y después establecer una votación individual, básicamente, para establecer las prioridades. Uh-huh. El ejemplo son los 6 sombreros, básicamente. Véanlo ustedes, ¿sí? La dinámica de los 6 sombreros es que a partir de una lluvia de ideas, ¿sí?, entonces tenemos 6 sombreros. El sombrero blanco me indica, ¿sí?, básicamente hechos puros, cifras. El sombrero azul es frío, es controlador, el pensar en pensar, básicamente. El sombrero rojo, cuando yo me pongo un sombrero rojo, me voy a las emociones y los sentimientos. Cuando me pongo un sombrero amarillo, todo lo veo es positivo, es constructivo, busca las oportunidades. Un sombrero verde me permite ser creativo, me permite ser fértil en ideas, básicamente. Y un sombrero negro, básicamente, es el juicio, el criterio que me puede permitir, básicamente, saber si esto no va a funcionar, porque es así, es negativo, para poder dar. Entonces, la técnica de los 6 sombreros consiste en ponerse, cuando se tiene un problema, cada uno de los sombreros, verlo como un hecho puro, verlo fríamente, verlo por los sentimientos, verlo positivamente, verlo creativamente, proponiendo nuevas ideas, o de ello dilucidando cuáles no. ¿Sí? Esa es la técnica de los 6 sombreros, básicamente. ¿Comentarios? ¿Algún comentario que ustedes deseen dar? Queridos docs, básicamente. Entonces, la manera de la creatividad me permite, puedo crecer si lo hago de diferentes maneras. Si sigo haciendo lo mismo bajo mis criterios, obtendré los mismos resultados de siempre. Y mis docs, entonces, vamos a seguir con nuestra siguiente mina, básicamente. Y esta es cómo se da, básicamente, cómo vivir
en un mundo en constante cambio, ¿no? Entonces, las organizaciones básicamente lentas no saben cómo afrontar los nuevos retos. Necesitan buscar respuestas básicamente y es cuando hablamos de procesos de innovación y de transformación, básicamente. Entonces, el cuestionamiento es sí, saber si queremos cambiar, dónde están estas prendidas de foco, el insight, se me prendió el foco, básicamente, cuál es el valor realmente para el cambio, ¿sí? Y comprender por qué suceden las cosas. Entonces, a veces, cuando damos, a veces solemos dar la respuesta con la misma perspectiva, básicamente. Cuando pensamos bajo los mismos criterios, obtendremos resultados iguales. Entonces, eso nos hace difícil dar a veces con soluciones sostenibles, disruptivas, básicamente, y ello no nos permite dar respuestas más rápidas y escalables. Entonces, entre las nuevas metodologías, básicamente se busca comprender los problemas para buscar nuevas soluciones, ¿ah? Entonces, el insight básicamente es aprender a entender lo que se siente, lo que se piensa y lo que se escucha, ¿no? Entonces, el pensar y el sentir, por ejemplo, un paciente piensa y siente, viene al hospital básicamente a que le hagan, esta parte de por qué de su enfermedad, entonces tiene miedo, incertidumbre de lo que le van a decir, se siente que no puede hacer nada más que estar tranquilo. Entonces ve al hospital, conoce los techos, las camas, el quirófano, pasa por diferentes profesionales que en un ambiente que puede ser de dolor y sufrimiento, básicamente, escucha al médico sin acabar de entender qué le ha pasado, básicamente. Puede llevar un acompañante, qué es lo que le dicen, qué es lo que tiene, básicamente. Puede estar internado, acompañado en la habitación, ¿sí? Y puede observar, escucha, ve el funcionamiento, básicamente. Entonces, esta parte del decidir y hacer. Viene al hospital a que lo hagan, no preocupa a sus acompañantes más de lo debido y valora el servicio en su conjunto. Ese es el cambio, esta es la parte, ¿sí? Como paciente que piensa y siente, ve ciertas características, llega con miedo, ve cómo está el hospital, cómo se dan los ambientes en un hospital, cómo están los demás enfermos, escucha al médico a veces sin entender qué es lo que le pasa, qué es lo que sucede. Entonces, esta parte del insight permite básicamente, ¿sí?, el decidir y el hacer. Viene al hospital a ver que le hagan lo que le hagan, básicamente no preocupa a sus acompañantes, deriva en la atención y valora el servicio de lo que está haciendo cada uno de los integrantes del sector sanitario, básicamente. Entonces, ¿sí?, puede quedarse en el dolor, puede que el día se le haga muy largo, básicamente, o puede trabajar, ¿sí?, en esto en su beneficio, ¿sí? Puede pensar en su sanación, puede pensar en su mejora, básicamente. Pasa por todo lo que tiene que pasar, pero sabe que podrá regresar a su casa. Entonces, sí, no podemos saber de todo ni podemos tener todas las capacidades. Para ello, entonces, es salir y abrirnos a aliados que nos ayuden a llevar los proyectos, ¿no? Y bajo esto, sí, por ejemplo, la innovación social, que es la co-creación. IKEA, que está llegando a México, por ejemplo, en donde nos trae unos tipos de muebles y su característica es el armado que tiene que hacer el cliente. No llega el mueble armado, ¿sí?
Y así estamos con varias fundaciones, con los centros tecnológicos, básicamente, ¿sí? Que permiten el proceso de co-creación. Entonces, la salud, por ejemplo, es un negocio, ¿sí? En este sentido de que se establecen los laboratorios, el instrumental médico, en el hospital privado, el pago básicamente, y entonces es ayudar al tejido empresarial a diversificar y desarrollar nuevas soluciones, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Básicamente con un sistema que me permita, ¿sí? Estructurar los procesos que voy a hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Identifico el problema, ¿sí? Busco la transformación, que es el proceso de innovación, pero que estoy claro o estamos claros que no podemos innovar solos, sino que necesitamos de unas ciertas características que me permitan conjuntar con alianzas básicamente. Entonces, para impulsar, por ejemplo, el desarrollo de un modelo de innovación, básicamente, ¿sí? Tengo varias situaciones. Este modelo tiene diferentes fases. Por ejemplo, el proceso. Básicamente, se incorporan los agentes, qué es lo que se va a implementar, qué es lo que se va a diseñar, se diseña, se implanta el proceso de innovación, básicamente después de una postura con la que llega un equipo, básicamente, que se alinee con la estrategia del hospital o del departamento de salud. Un proceso de financiación básicamente que dé cuenta de los materiales que se necesitan para el desarrollo de esta innovación. Una cultura de la innovación dentro de la organización, dentro del hospital, que permita abrir espacios básicamente de participación para generar nuevas ideas, aprovechando el talento innovador de las personas como motor de cambio. Buscar alianzas, una vez definido qué es lo que se quiere cambiar, buscar alianzas innovadoras que incluya las redes de cooperación de todo el personal o de lo que se necesita de ese material. Establecer la vigilancia tecnológica y competitiva, básicamente, y se puede llegar, si es el caso, de un instrumental, de una situación que se necesite para el hospital, una imagen de marca, básicamente. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se enfoca, ¿no? La innovación? Primero sabemos que se atiende al sector salud, que este se atiende mediante tecnologías y metodologías emergentes, como lo estamos haciendo con esta parte de COVID, bajo las características que se tiene, bajo una metodología emergente, puesto que, de acuerdo con estadísticas, estamos viendo cómo los jóvenes, básicamente en Europa se decía que era una pandemia dirigida o quienes sufrían más eran los adultos mayores. En nuestro país estamos viendo que son los jóvenes, que el problema es de alimentación, básicamente. Entonces, ¿cómo se va a atacar? Básicamente, ¿con qué infraestructura, con qué espacios contamos? ¿Qué es lo que nos ha dicho la autoridad, ¿sí? Sanitaria, la autoridad representada en la Secretaría de Salud, básicamente? ¿Con qué factor humano toda esta contratación está haciendo de médicos, de personal médico, de personal sanitario, básicamente? Las condiciones de la seguridad clínica que instrumental que les están dando, qué equipo les están dando para esta seguridad, básicamente, cómo se está organizando en los hospitales públicos, que están atendiendo los hospitales
privados, cómo se dan los procesos de gestión con el personal y cómo se va integrando a quién va a atender qué, bajo qué características, teniendo en cuenta que, bueno, otros hospitales siguen atendiendo los casos urgentes que no sean referidos al COVID, básicamente, y qué diagnósticos y tratamientos se les está dando a las personas que están sufriendo esta parte de la pandemia. Entonces, para eso, bueno, se puede crear un diagrama de flujo, básicamente, que permita, ¿sí?, la estrategia y la planeación de la innovación. Entonces, se hace un plan de innovación teniendo en cuenta la tecnología y teniendo en cuenta que puede haber alianzas y redes. Entonces, este fomento de cultura de la innovación nos lleva a detectar las necesidades y los procesos creativos. Entonces se pueden canalizar las ideas, pueden hacer propuestas de innovación, básicamente, a través de, siendo proactivos, se pueden crear talleres de creatividad o siendo receptivos, se pueden tener proyectos de investigación. Bien, el desarrollo de la idea, básicamente, y la evaluación. Las ideas se valoran, se desestiman o se reorientan algunas de ellas, se puede trasladar a un comité, entra en la cartera de proyectos, básicamente se valora este comité de innovación y da respuesta a esta evaluación de las ideas para que se vea cuáles proyectos pueden ser viables de hacerlo, por lo que entonces estos proyectos se pueden valorar bajo estudios técnicos sobre su patentabilidad, sobre su vialidad técnica, el estudio de mercado, un modelo de negocio, un valor de producto, coste, básicamente, y se pueden desarrollar. Se hace el diseño del protocolo, se puede investigar, se puede ejecutar ese protocolo, se investiga, se pueden crear prototipos y de ahí se lanza transferencia hacia el socio comercial para un acuerdo de explotación y cómo se puede dar en el mercado. Entonces, para ello, básicamente la investigación y el conocimiento nos pueden dar este flujo, este proceso de innovación, básicamente para tener un producto que puede ser tangible o intangible, puede ser un servicio o puede ser un proceso, básicamente. Entonces, sí, por ello es importante, básicamente, hacer cambios culturales en las organizaciones, cómo se ve la organización, cómo se ve la empresa, los cambios, qué podemos cambiar, de ritos, de mitos, de rituales, básicamente, para que esta cultura que siempre se ha llevado a cabo no se coma las estrategias, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar en la cultura? Crear textos en donde se den conversaciones y espacios y momentos para la innovación y la creatividad. Entonces, básicamente está esta frase: te olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que hiciste sentir. Básicamente, sí. Entonces, sí, ¿qué es lo que se busca? Una creatividad, la autonomía para hacerlo sostenible y mantenerlo, ¿no? Y se puede trabajar los 6 sombreros de Bono, básicamente, que ya hemos estado refiriendo en esta sesión. Básicamente, ese es un trabajo de una técnica, por ejemplo, ¿sí?, que se puede trabajar, básicamente. Entonces, sí, no se trata de reinventar la rueda, se trata de crear básicamente, por ejemplo, en la medicina, ¿sí?, la impresión 3D
básicamente, que ha venido a cambiarle a los hospitales, básicamente, esta impresión en donde se ha hecho uso de nanotecnología, en donde puede haber una participación ciudadana sobre estas tecnologías, el empoderamiento que puede tener el paciente, básicamente, y reconociendo el avance tecnológico que se puede dar ante una población que va envejeciendo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si se hizo esta parte, básicamente se han hecho ideas, proyectos, talleres, participantes, asistentes, personas con proyectos de innovación, de que se hizo en Europa, en España, básicamente. Y todo este llamado que se hizo de las empresas, básicamente, para la salud, para tener tecnologías, metodologías emergentes y tendencias, dio paso a estos proyectos en donde lo principal que se dio, por ejemplo, sí, proyectos de impresión en 3D, la robótica y automatización, básicamente, que por ejemplo en México pues lo vivimos con Da Vinci, básicamente, este, este robot que ayuda a los médicos en sus operaciones, el Big Data, la teleasistencia, los procesos asistenciales, las experiencias del usuario, la innovación social, ¿sí? Y la innovación en gestión, la compra pública de innovación. Entonces vemos cómo todo este proceso de creatividad ha llevado a la innovación para la medicina a través de la creación de nuevas tecnologías que le permitan básicamente, ¿sí?, trabajar sobre las personas, el liderazgo que se tiene que tener fuera de la caja, el estar atentos al mundo y ser rápidos, y la innovación busca, ¿sí?, estar sustentada en el valor que tiene para la población, para las empresas, con los resultados, básicamente. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿sí?, la estrategia es el principio básicamente de lo que se necesita, el liderazgo, ¿sí?, la parte contrastante del liderazgo, lo que se está, la experiencia básicamente, uh-huh, de lo que se da. ¿Sí? Entonces ya aquí ya se hace bajo esta característica, uh-huh, que se va dando. Entonces, con ello, básicamente, ¿sí?, vamos viendo cómo este proceso de cambio necesita de la innovación, necesita de las características que nos pueden ver. Entonces, ya lo vimos, las técnicas van siendo, ¿sí?, totalmente una lluvia de ideas, los sombreros de Bono, los 6 sombreros con los que se puede trabajar, los mapas mentales. Entonces la creatividad es la implicación básicamente que me da un problema con nuevas soluciones, y la característica que estas ideas me pueden llevar a innovar. Y la innovación son las nuevas prácticas que se pueden realizar, ¿sí?, en un hospital, en el sector salud. Puede ser la tecnología que apoya y que ayuda a el personal sanitario para poder resolverlo. Puedo verlo desde el paciente, como el paciente puede también tener procesos de creatividad, de innovación, cómo puede superar esta parte del proceso médico al que se tiene que someter básicamente, y lo puede ver desde otra manera. Entonces el médico puede ser apoyado con la tecnología, pueden resolver problemas hacia el interior del hospital, básicamente aplicando procesos de creatividad, aplicando una lluvia de ideas que les permita resolver los problemas que se tienen con
diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes maneras de pensamiento. Entonces, que implica la ruptura, como siempre lo he pensado, como siempre lo he creído. Esa es la parte que se busca apoyado en la tecnología. Lo podemos ver cómo han surgido nuevas apps ante esta pandemia, básicamente. Puedo hacerme un test brevemente, sí, sobre si tengo algunos elementos o tengo algunos criterios que puedan considerarse para el COVID, básicamente. Entonces, esa es la parte de esta sesión dedicada totalmente hacia la creatividad, dedicada hacia la innovación, tanto en hospitales como en el personal sanitario, pero que finalmente tengo que ser consciente del cambio que se debe de vivir, del cambio que estamos viviendo, básicamente, toda esta cuarentena que nos permite visualizar otras maneras de ver, ¿sí? Estamos viendo lo que hacen las personas que han estado, sobre todo en Europa, que ha sido bastante fuerte la cuarentena. Hemos visto cómo han surgido nuevas ideas, nuevas propuestas de hacer las cosas. Lo vemos en los chats que nos envían, básicamente, cómo puedo tener acceso a libros, puedo tener acceso a funciones, puedo tener acceso a otros materiales que en mi vida cotidiana no hubiera realizado, ¿no? Nuevos apps, cómo la gente se comunica, ¿sí? Y entonces eso nos permite básicamente, ¿sí?, pasar este tiempo no en este sombrero negro, negativo, creativo, básicamente, sino ayudarme a superar este proceso que el mundo está viviendo. Por ello es importante entonces la creatividad que conlleve a la innovación, ¿sí? Nuevas maneras de ver las cosas, de nuevas maneras de hacer las cosas, de en momentos de crisis, puedo sacar lo mejor de mí misma buscando nuevas propuestas que apoyen nuevas ideas, que apoyen otra manera de ver las cosas y que nos permitan valorarnos que el cambio está presente, que el cambio parte de mí, pero que debo de ser consciente de él. Entonces, esta sesión está dedicada básicamente hacia la creatividad, hacia la innovación, básicamente, y que, bueno, deberíamos de pensar cómo van a transformarse nuestros hospitales después de vivir COVID-19, después de atender qué va a pasar ahora. ¿Hay nuevas enfermedades o qué características o cuáles son las secuelas que va a dejar a las personas que lograron eh, salvarse o recuperarse de COVID? ¿Cuáles sí va a traer nuevas enfermedades este COVID? ¿Bajo qué características? ¿Cómo serían atendidas estas personas? ¿Cuáles son las secuelas? ¿O cómo vamos a vivir la segunda ola de COVID, básicamente? ¿Cómo vamos a pasar a las etapas 4, 5, 6? Básicamente, eso nos permite pensar, ¿sí?, creativamente, ¿sí? ¿Cómo vamos a innovar el servicio médico? ¿Cómo va a ser ahora? La parte social, ¿cómo queda este tejido social después de vivir esta pandemia? ¿Bajo qué características queda este tejido social? ¿Cuál va a ser el papel ahora de los médicos para enfrentar las secuelas básicamente de COVID? Ese es el cuestionamiento y eso nos llevaría a nuevos mecanismos de interacción, a nuevos mecanismos de innovación, básicamente. Sí se van a necesitar trajes más especializados de los que actualmente se tienen ante una agresividad
básicamente de un virus mayor, ¿sí? ¿Cuáles son las estadísticas para sobrevivir en esta situación? Y todo ello nos permite entonces crear nuevas revoluciones o nuevos planteamientos de la innovación. Entonces, con ello, básicamente, ¿sí? Ese es y el cuestionamiento viene para cada uno de nosotros, ¿no? Puedo aprender a tener pensamientos convergentes y divergentes, puedo aprender a ver de otra manera, no tan lineal, cómo buscarle a un problema diversas soluciones, puedo implementarlo, básicamente, puedo innovar, básicamente, para poder dar las soluciones. Y eso es lo que queda de tarea, eso es lo que queda de tarea, compañeros, compañeras, sobre la reflexión que debemos de tener sobre la creatividad, sobre la innovación en momentos de crisis, como la que está viviendo Latinoamérica, porque Europa ya la pasó. Entonces ahora es también volver la mirada a Europa, ¿no? Cómo está haciendo sus procesos creativos y de innovación después de haber vivido la pandemia. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Bajo qué características? ¿Sí? Y eso es cuestionarnos. Tenemos que ser conscientes. Lo primero es si soy consciente del cambio que estoy viviendo en el mundo, si soy consciente de lo que está sucediendo y entonces a estos problemas, ¿qué solución les puedo dar? No, de la misma manera el mundo ha cambiado, básicamente nuestro panorama epidemiológico ha cambiado y qué es lo que tengo que hacer como médico, como enfermera, como personal de salud, básicamente, si estoy dispuesta al cambio, si estoy dispuesta a ser creativa, ser consciente del cambio que está viviendo. Entonces, parto de la conciencia, parto hacia los demás, ¿sí? Me conjunto con personal idóneo, pensamientos que tenga o que sean con pensamientos diferentes a los míos, pero que me complementen para poder formular nuevas propuestas ante este nuevo panorama del mundo. Entonces, la invitación es a reflexionar, la invitación es a aceptar los cambios, básicamente como sociedad, ¿sí? La situación económica, cómo la vamos a vivir, básicamente, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestras pymes? ¿Qué va a pasar con nuestras mini pymes? Básicamente, ¿qué va a pasar con la gente que desafortunadamente está desempleada? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene que trabajar forzosamente de alguna manera para poder comer, puesto que no tiene ningún tipo de seguridad? Entonces, eso es lo que implica cuestionamientos, eso es lo que implica nuevas ideas, básicamente, implica nuevos modelos innovadores para atender toda esta pobreza que vive nuestro país. Por ahí va la reflexión, compañeros, compañeras, que les invito, ¿sí? Si en lugar de enviar la lectura desean enviar reflexiones de creatividad, de innovación, adelante, con mucho gusto esperamos sus propuestas para poder leerlas, mis docs, y esperando compartirlas personalmente. ¿Sí? Con ello, mis docs queridos, nuevamente la invitación a que nos me envíen sus reportes de lectura. Estamos ya en la sexta sesión, nos quedan 4 sesiones y terminamos el curso, mis docs. Entonces no se atiborren en determinado momento por enviar todo. Básicamente dense la medida de sus posibilidades, su tiempo, envíen sus trabajos para poder eh, tener elementos para su evaluación. ¿Sí? Quien va al corriente, muchas felicidades, gracias por su tiempo, gracias por sus aportaciones.
aportaciones a, al desarrollo de sus lecturas. Le agradezco, licenciado Víctor Manuel, que está aquí atrás. Él es el que él es el que ha grabado todas estas sesiones. Muchas gracias, Milik, por su apoyo. Básicamente, compañeros, compañeras, muchas gracias, ¿sí?, por la dedicación, por su tiempo, porque yo sé que en estos tiempos dedicarle tiempo a su materia es toda una odisea. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Seguimos presentes, seguimos viéndonos. Un abrazo con mucho cariño. Hasta pronto.